Vamos a comenzar con esta segunda etapa de contenidos que corresponden a la arquitectura y el urbanismo en el periodo colonial. El periodo colonial se entiende como un proceso militar, político, social, religioso, mediante el cual las coronas de España y Portugal se apropiaron del territorio americano entre los siglos XVI hasta fines del siglo XVIII. En este proceso de apropiación, que normalmente se describe como el descubrimiento de América, el encuentro entre dos culturas, el primer interrogante que cabe plantearnos es: ¿fue un encuentro entre dos culturas o fue una aniquilación entre una cultura dominante y otra cultura que, de acuerdo a esa definición que habíamos dado inicialmente de transculturación, se transformó en dominada? ¿Cuál fue, en definitiva, la relación que establecieron estas dos culturas a lo largo de, o estas tres culturas, a lo largo de todos estos 300 años? Por el otro lado, también entendemos que es un periodo que, por definición, brinda o establece una influencia entre un personaje, que es el europeo, y otro que es el aborigen. Y esa influencia tiene que ser entendida como la propia definición lo dice: el poder, la autoridad de alguien para con una cosa u otra persona. La influencia entre el europeo y el aborigen estableció un cambio en los procesos de construcción de identidad. Cada uno vio al otro como ese otro en los procesos en los cuales se construyen también la identidad. El europeo vio al aborigen como el otro y lo trató como lo establecían las leyes de la época: alguien que no tenía el suficiente desarrollo cultural como para afrontar los procesos que ellos planteaban. Mientras que el aborigen lo vio como un invasor, alguien que borró directamente sus culturas. Esto no quiere decir que las identidades de los pueblos locales desaparecieran. A veces sí fueron absolutamente arrasados, pero la mayor parte de las veces trataron de mantenerse hasta poder empezar a construir nuevamente sus procesos de construcción de identidad. La identidad, entonces, aunque no la vayamos viendo directamente durante este periodo, va a ser un factor decisivo al momento de recuperar estas culturas a lo largo del siglo XX. El periodo colonial está marcado por uno de los conceptos instrumentales que nosotros hemos desarrollado al inicio. Y el concepto instrumental fundamental es el de transculturación. Concepto entendido no solo como esa definición que propusimos de la Real Academia Española, como la recepción por un pueblo o un grupo social de otras formas de cultura procedentes de otro lugar que sustituyen de un modo más o menos completos las pautas sociales propias. Es decir, las del europeo sustituyendo las formas sociales aborígenes, sino que más bien los deberíamos entender también como lo establecía Ortiz, incluso en el prólogo que escribe Malinowski, en ese texto que hablaba sobre la propuesta del nuevo término de transculturación. La transculturación se tiene que entender como un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y compleja. Una realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, no es solamente lo que el europeo le pasa al aborigen. Ni siquiera, dice Malinowski, es un mosaico, sino que es un fenómeno nuevo, original e independiente. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar en el urbanismo y la arquitectura entre los siglos XVI y XVIII en Latinoamérica. Aunque ustedes ya lo han visto, vamos a repasar cuál es el contexto general entre Europa y América que da pie a la arquitectura y el urbanismo que nosotros vamos a estudiar. Porque de esto depende también entender por qué cierta arquitectura es así y no de otra forma. En el plano que ahora tienen en pantalla, en naranjita, tienen el territorio que los europeos conocían hacia principios del siglo XV. Eso implicaba una ruta comercial que entre Europa y el Asia pasaba por Constantinopla.
caída de Constantinopla en poder de los turcos, se inició, como ya les han contado muchas veces, esto de la búsqueda de otra ruta hacia las Indias. Y en esa búsqueda de las rutas hacia las Indias, vamos a encontrar los viajes de Colón, los viajes de Vasco de Gama, los viajes de Magallanes y los viajes de Sebastián Elcano. Todos ellos son españoles o portugueses, porque eran los que mejor manejaban estas rutas marítimas. También eran estados que habían recuperado el control de la península ibérica de la invasión de los moros durante 700 años y también tenían ocupadas estos archipiélagos de islas que marcaban como el límite hacia el cual ellos se aventuraban más adentro. Los viajes de Colón, que llegan finalmente hacia la América Central y encuentran un nuevo continente, las Indias occidentales, solo Centroamérica, para diferenciarlas de estas otras Indias orientales con las que ellos ya comerciaban y en cuya búsqueda iban en estas nuevas rutas, marca la incorporación de nuevos territorios a la escena mundial. En esta época, todo nuevo territorio que descubría un príncipe cristiano era propiedad del Papa, porque el Papa era el que gobernaba los territorios en nombre de Dios, hipotéticamente, ¿sí? En la forma de pensar de esta época. Para poder entonces llevar a cabo procesos de conquista y colonización, el Papa autoriza mediante una bula a estos dos estados, a estas dos monarquías, mejor dicho, a Portugal y a España, a establecer límites para encarar estas conquistas, inicialmente primeros descubrimientos. Y la primera línea, ideal por supuesto, que se va a marcar para dividir estos territorios a conquistar, es la que ustedes conocen como el Tratado de Tordesillas de 1494, resultado de una bula anterior del Papa Alejandro. ¿Qué establece esta línea? Que a partir del límite que ellos conocían, el lugar más lejano donde habían llegado, que eran las islas de Cabo Verde, 370 leguas para este lado, se establecía esta línea imaginaria. Todo lo que se descubriera para aquel lado era de España, mejor dicho, de la corona de Castilla, y todo lo que se descubriera para este lado era de Portugal, y así ordenaron los procesos de descubrimiento. Esta línea se fue después corriendo cada vez más adentro en la medida que el reino de Portugal advirtió que le quedaba menos territorio. A partir de esta primera repartición de incumbencias sobre el territorio, se inicia entonces el proceso de ocupación de América. Repasemos, aunque ustedes lo han visto ya, cuáles son los dos marcos en los que históricos que implican política, ciencia, economía, arte, filosofía y religión, en los que se mueven estos dos componentes que necesitamos para establecer los procesos de transculturación. El modelo que se transcultura, qué sucede en los siglos XVI, XVII y XVIII en Europa, y qué es lo que pasa ese modelo europeo, español y portugués, para el caso nuestro, al territorio latinoamericano, que es hacia dónde se transcultura y cuál es el resultado de esa transculturación. Miremos, por ejemplo, cómo en el caso de Europa, la política entre los siglos XVI y XVIII comienza con la consolidación de las monarquías y se transforma hacia el siglo XVIII en monarquías absolutas, que además eran despóticas e ilustradas. Esto de ilustrado lo vamos a seguir hablando. La forma de desarrollar su capacidad económica, sobre todo se basaba en el comercio y específicamente en las rutas comerciales. Por eso, los que manejaban más las rutas marítimas eran los que tenían más beneficios económicos. La forma económica de la época se denomina mercantilismo. El mercantilismo que pretende cuidar cómo es el comercio interior, cómo es la economía interior. Para eso se beneficia siempre la exportación de lo que se produce y se limita lo que entra hacia el territorio, es decir, la importación, beneficiando siempre al comerciante y al productor local. Se beneficia asimismo el desarrollo de la agricultura y de la minería, y el capital en sí, que se reconoce como el más poderoso, es el que nace de tener en depósito, en el tesoro,
materiales preciosos como el oro y la plata. Para poder llevar a cabo esto, lo esencial entonces, decían las coronas españolas, era el manejo de estas rutas comerciales. Rutas comerciales que se hacían de acuerdo a recursos tan importantes como los mapas. Este mapa que ven ahora en pantalla es un portulano, esa es la forma de denominar el mapa, que es de 1472, antes del descubrimiento de América. Y los que están viendo qué era lo que ellos conocían, ¿qué era? El mar Mediterráneo, esencialmente, el norte de África y el continente europeo. Todas las líneas son rutas comerciales que van de puerto a puerto. Para allá no hay nada. El primer mapa que se incorpora el perfil de América es uno de estos portulanos de Juan de la Cosa hacia el 1500. Ahí podríamos adivinar el continente europeo y este perfil en verde es el que primero nos da indicios de que de este lado existe un continente que no había aparecido nunca antes y que ni siquiera la Biblia mencionaba. Ese era uno de sus principales problemas. Lentamente, estos planos les van a empezar a mostrar, primero, el límite que van a identificar inicialmente. De este lado no saben. Por eso cuando se traza la línea de Tordesillas, que es esta en este mapa, no saben lo que están repartiendo, porque no conocen con precisión los mapas que les van a indicar cuál es el alcance de estos territorios. Del otro lado más o menos sí, pero de este lado el mapa apenas esboza un perfil del territorio americano. Ya hacia fines del siglo XVI está más o menos circunnavegada todo el continente americano, pero como ven, esas no son las proporciones reales. Y recién hacia el 1700 se alcanza la idea de estos mapamundis o planiferios como los conocemos ahora, en donde sí, América del Sur aparece entera, pero todavía la parte norte del continente no está, así como no existen los dos polos que corresponden a los dos extremos del mundo. En cuanto a cómo la ciencia incide en eso, es directa y ustedes también ya lo han estudiado. A partir de esos inventos que permiten mejorar la brújula, la mejora en la navegación, las carabelas, por ejemplo, y también el manejo de las armas a partir de la pólvora, de la incorporación de la pólvora al arte de la guerra, no deja atrás la importancia del papel y de la imprenta, que es mediante lo que el hombre transmite sus conocimientos y también, por ejemplo, estos mapas. De ahí que en esta época se desarrollan las principales leyes científicas y algo que nosotros todavía manejamos, que es el método científico. Así aparecen las leyes enunciadas por ejemplo, Kepler, Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, etc. En cuanto al arte, y particularmente en la península ibérica, aquella que abarca Portugal y España, que es lo que nos interesa, se desarrolla el siglo de oro español, siglo de oro que va a tener su máximo esplendor en las artes y la literatura. En esta época se dan los autores más reconocidos de la literatura española, como Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, y también algunos de los pintores que más les van a sonar a ustedes, como los que tienen en pantalla algunas de sus obras que corresponden al barroco, Velázquez, Zurbarán, Murillo. Estos son los modelos artísticos que van a pasar al Nuevo Mundo. Este periodo artístico involucra lo que ustedes han estudiado como la última partecita del gótico, el Renacimiento, el manierismo y el barroco. Ahora mirémoslo del lado latinoamericano, a esos tres mismos ítems, la política, la economía y la ciencia. En lo referente a la política, el modelo que se transcultura es claro, la monarquía absoluta, despótica e ilustrada. Bajo el amparo de ese marco político, el adelantado, enviado por el monarca, descubre o invade, conquista, coloniza, para formar ¿qué cosa? Una unidad que se pueda gobernar que se denomina colonia. Después vamos a ver qué es una colonia. Para poder ordenar políticamente esto, van a crear organismos administrativos en España o en Portugal, como los consejos, por ejemplo, y de este lado va a existir una administración local a partir de los virreinatos. Pero hay un mar de por medio entre estos dos organismos. ¿Cómo ve el local su propio territorio? Arriba están viendo los que los mexicanos denominan mapas novohispanos o también mapas virreinales.
que están ejecutados por descendientes de aztecas, de mayas, que siguen usando los mismos recursos gráficos. Ahí ven ríos, ven caminos, ven montañas, pero ya vemos otra arquitectura inserta en ese territorio. Pero están dibujando sobre todo el territorio. Siguen dibujando lo que más les interesa, ríos, caminos, otra vez los caminos que tienen las patitas que indican que por ahí se van moviendo y ya aparece la arquitectura española. Aparece también la noción de ciudad, que no es solamente un glifo marcado en el territorio, sino que tiene un desarrollo gráfico, aunque lo más importante sigue siendo la geografía para ellos, el territorio donde se asienta este nuevo tipo de forma de vivir que es la ciudad de los españoles. Incluso siempre va a tener más peso lo que es natural, la vegetación, el accidente geográfico, la selva en este caso, que lo específicamente edificado. Y lo que más me interesa es mostrar estos dos últimos. Cuando algunos de estos descendientes de los aztecas o mayas quiere dibujar su propia propiedad, valga la redundancia, lo hace siguiendo esos modelos europeos. Esto tiene referencias al último planificario que les mostré. Pero dibujan exclusivamente su lugar dentro del territorio y hacen referencia a lo que tienen dentro de él. Es decir, siempre a lo que se están refiriendo, y es una forma de construir la identidad o de mantenerla o de tratar de recuperarla, es el lugar que ellos manejan de acuerdo a las propias cosmovisiones que nosotros ya hemos estudiado. Este incluso tiene la genealogía del dueño que está por este lado y nuevamente, el gráfico nos indica lo que más les interesa, los ríos, los caminos, los pequeños asentamientos y el lugar donde vive el señor. ¿Cuál es la economía en este contexto? El mercantilismo, pero dado vuelta. Nosotros somos el extremo de esas rutas comerciales. Entre Europa y cada uno, solamente dos puertos de Europa, uno portugués, Lisboa, y otro español, Cádiz, se maneja el resto de todos los puertos latinoamericanos. Eso se llama monopolio. Solo podemos comerciar con los puertos que corresponden a la corona que domina la colonia, que se llevan la producción en materia prima de estas colonias. Es decir, que lo que se importa, lo que se exporta, me olvido de vuelta, lo que se exporta hacia la monarquía correspondiente es toda la materia prima y lo que se trae es toda la producción manufacturada. Porque además somos prácticamente puertos o destinos que no tienen otra posibilidad de comerciar. Solo se puede comerciar con ese puerto que indica la corona. Debería decir algo de la mano de obra en esta economía latinoamericana, mano de obra que primero fue aborigen y al reconocérsele al indígena que tenía un alma y por lo tanto era un sujeto que se debía evangelizar primero, se toma o se recurre a la mano de obra africana y esclavizada para sustituir esta mano de obra indígena original. Respecto a la ciencia, en el caso del territorio latinoamericano, los primeros que van a empezar a escribir desde nuestro territorio son los sacerdotes jesuitas. A un jesuita le debemos la historia natural y moral de las Indias, que es la primera que describe las técnicas y los recursos aborígenes, y también a un jesuita que actúa en Córdoba, le debemos el primer texto de medicina que toma elementos de la flora local. Y también la participación de las universidades más importantes en el caso de Latinoamérica van a ser las de San Marcos en Perú y la Real y Pontificia Universidad de México. Y es justamente en México donde en el siglo XVIII más se va a entender o más se va a sentir la influencia de la Ilustración. Esta parte del desarrollo de los científicos criollos va a tomar especial interés cuando hacia fines del 18 las reformas que la corona española, ahora en manos de los Borbones y específicamente cuando reina Carlos III, tiene un especial interés en el desarrollo de sus colonias americanas. Y por eso manda a desarrollar expediciones botánicas, por ejemplo.
Estas expediciones botánicas identifican, generan herbarios y también jardines de aclimatación para pasar ejemplares entre Latinoamérica y Europa. Resultado de eso, por ejemplo, se descubre la quina. La quina es una planta que ayuda, de la que deriva la quinina, que es la que cura, por ejemplo, la malaria. Todos estos avances científicos por parte de estos científicos criollos van a ser aplicados entonces en la medicina, en la minería y en la agricultura. En cuanto al arte, es de particular interés ver cómo el proceso de transculturación adquiere esta modalidad de mestizaje. Si ven un tratado del Renacimiento y ven las pinturas de este convento mexicano de Malinanco, van a ver directamente cómo las formas de graficar en negro y blanco hacen directa alusión a ese modelo, aunque lo que se esté dibujando acá sea la flora y la fauna mexicana. También cómo aparecen formas nuevas de emitir un mensaje, y ese es el caso de las pinturas de castas, que es lo que tengo acá abajo. Las pinturas de castas cuentan cuáles son los resultados de la transculturación. Casi no es otra cosa que una clasificación del mestizaje. Por ejemplo, ahí le está diciendo que entre un blanco y una india el resultado es un mestizo. Y está ilustrando de esta forma a el cliente europeo. Y más interesante es la aparición de las distintas escuelas de arte. Escuelas porque no conocemos los autores, pero sí las ciudades que las generaron, en donde ellos trabajaron. Vamos a encontrar la escuela cusqueña, la escuela limeña, la escuela quiteña. Cada una de ellas tiene una particularidad. Los que tienen en pantalla son dos ejemplos de escuela cusqueña. La Virgen se suele asociar a la Pachamama y por eso toma esta forma como de montaña. Y esta proliferación de flores indica que esto corresponde a la escuela cusqueña. De igual forma y asociada también a la religión que se mantiene muchas veces por parte del pueblo indígena y que es más fácil de asociar a través de estas representaciones, aparecen los arcángeles arcabuceros. Estos arcángeles son personajes vestidos con indumentarios del siglo XVI y XVII, pero que portan armas, siendo ángeles, y ahí tienen las alitas, y pueden acercarse mucho más a la idea del ángel guerrero o protector que tenían estos primeros pueblos latinoamericanos. Volvamos a Europa. ¿Cuál es la filosofía en ese momento? El humanismo, ustedes ya lo vieron en el Renacimiento, como aquel movimiento intelectual que se centra en el hombre. La ilustración es el paso siguiente, el que llega y se desarrolla en el siglo XVIII. Esta ilustración, ¿qué pretende? Que el hombre entienda y tenga conciencia de su propia razón, porque el desarrollo de la razón es lo que lo va a llevar a la libertad. Como mencioné antes, las universidades del territorio latinoamericano, las principales universidades de esta época en España fueron la de Salamanca y en el caso de Portugal, la de Coimbra, además de Lisboa. Para el ámbito de la religión, el siglo XVII tuvo mucha influencia de la razón, si se quiere. Por eso estamos en el ambiente de la crisis entre el Renacimiento y el manierismo. La Iglesia debe enfrentar la contrarreforma y lo enfrenta a través de organizar distintas instancias dentro de su seno. Una de ellas es crear la Inquisición, la que controla el dogma, que se observa el dogma. La otra es generar un concilio que vuelva a revisar la postura de la Iglesia. Y otra también, crear nuevas órdenes religiosas que puedan hacer frente a esa contrarreforma. Así nace la Compañía de Jesús en 1540. El nombre nomás le dice que no es una orden común, es militante, es casi militar y se va a dedicar a recuperar a los fieles perdidos por la contrarreforma o a adquirir fieles en el caso de ser enviada a nuevos territorios. Ya en el siglo XVIII y pretendiendo recuperar toda esta, digamos, como la idea primigenia que tenía la Iglesia Católica de salvar al cristiano, de salvar al hombre, nacen órdenes que están mucho más cerca del origen de la religión, es decir,
de esa idea de mantener cierto orden, observando el dogma cristiano en cuanto a no pecar, vivir en comunidad, etc. Por eso nacen las órdenes regulares de clérigos menores. Esos menores quiere decir que son órdenes que no pretenden la riqueza de ninguna forma y son órdenes que en general también son mendicantes. Vive de lo que le dan los demás fieles. Si lo miramos desde el territorio latinoamericano, ¿qué pasó con esa filosofía que acabo de describir en Europa? En el primer siglo, en el siglo XVI, que es donde se desarrolla la conquista, no tienen mucho tiempo para generar un sistema de pensamiento. Por eso en este siglo que se denomina heroico, nosotros podemos empezar a plantearnos, ¿existe entonces una filosofía virreinal? El siglo XVII es un siglo intermedio donde se logra quizás ocupar todo el territorio y empezar a organizarlo. Y recién el siglo XVIII va a ser el siglo en donde la filosofía a partir de las grandes universidades va a tener mayor desarrollo. Esta filosofía virreinal de existir, ¿qué busca? Incorporar a ese natural americano a la humanidad cristiana y a la cultura occidental, no dejarlo afuera. Validar de esa forma la conquista y la evangelización, esa que le había dado el Papa a los reyes y que los reyes después podían llevar a cabo dentro del territorio. También buscaban contestar la necesidad de contar con un lenguaje común para hacer entender estas ideas a estas otras culturas. Ya en el siglo XVIII se opusieron directamente a la escolástica, como lo había hecho en el siglo XV, en realidad en Europa, y empezaron a apostar por las ideas más enciclopedistas, es decir, por ganar campo dentro de la filosofía ilustrada. Y lo hicieron a partir del desarrollo de las universidades. Pero ojo, las universidades eran entendidas como centro de formación religiosa primero, en donde agustinos, dominicos, mercedarios, franciscanos y jesuitas, como en el caso nuestro, generaron estas posiciones para tratar de responder esas preguntas que eran las más comunes dentro del ámbito americano. ¿España tenía derecho a dominar el Nuevo Mundo? ¿Sí o no? ¿Era justa la guerra de los españoles o de los portugueses contra los naturales? ¿Eran los naturales hombres libres con plenas facultades racionales? ¿Sí o no? Si decidían que sí, ese hombre natural americano tenía que ser evangelizado y se tenía que incorporar a esa civilización. Si decían que no, lo podía eliminar. De ahí nacen dos formas de colonizar diferentes incluso. La inglesa al norte y la española y portuguesa al sur. Dentro del ámbito de la religión, es decir, obviamente la religión católica, apostólica, romana, el Papa está en Europa, está lejos. Los que actúan específicamente en el territorio americano son las órdenes religiosas. Y lo hacen como evangelizando, educando, impartiendo pautas morales y desarrollando la filosofía y la ciencia. Son misioneros y hermanos de estas órdenes religiosas las que aprenden la lengua de los aborígenes y los traducen al castellano. Y también son los que enfrentan la contrarreforma, no la dejan entrar al territorio americano y muchas veces defienden a estos pueblos originarios de la aplicación de lo que dispone el Tribunal de la Santa Inquisición. Con las reformas borbónicas que no ven con demasiado beneplácito el auge de algunas de estas órdenes, en particular las de los jesuitas, llegan a su fin la mayor influencia que estas órdenes tuvieron en Latinoamérica, e incluso también se elimina finalmente la aplicación de lo que dispone la Santa Inquisición. Miremoslo ahora en un mapa y miremos cómo se organiza este territorio y cómo se establece este proceso de transculturación. Primero entendamos que es una región colonial, porque lo de colonial va unido a la idea de territorio y a la de región. Se entiende por región colonial aquella unidad basada justamente en algo que tiene una unidad y una homogeneidad, en una política de expansión de una nación, para nosotros Portugal y España en relación a Latinoamérica.
De acuerdo a ella, un conjunto de personas, españoles y portugueses, sale de un país aquel a establecerse en otro, en este que incluso muchas veces ni siquiera estaba totalmente descubierto. Generalmente este nuevo territorio está fuera de la nación que lo hizo suyo. Tenemos un mar de por medio, un océano de por medio. Y se rige por leyes especiales. Esas leyes especiales son las que vamos a desarrollar ahora. Cómo gobiernan entonces Portugal y España este territorio. De aquel lado, de los que transcultura, tenemos la monarquía absoluta, ilustrada, el Papa, las órdenes religiosas, que pueden entrar en América solo con permiso del Papa y con permiso del monarca, y la Iglesia Apostólica Católica Romana, de las que estos, el Papa, las órdenes religiosas, son los actores dentro del territorio. Estos enfrentan en Europa el proceso de la contrarreforma. Y de este otro lado, ¿qué tengo? El territorio ocupado por, al momento del descubrimiento, el imperio azteca en el centro y el imperio inca a lo largo de la cordillera de los Andes. En el siglo XVI lo entendemos como un periodo de conquista directamente. Primero se conocen las tierras, se las conquista, y la idea, desde el punto de vista de la religión, es un bautismo masivo. No se evangelizaba directamente, se los bautizaba masivamente para salvar inicialmente las almas. Y tenemos también, encontramos el primer reparto de tierras. Ese primer reparto de tierras lo hace el rey al conquistador, al adelantado, a partir de Mercedes, que son grandes territorios, generalmente longitudinales, y en este sentido, porque tampoco saben hasta dónde llegan, en donde tierra y aborigen se le asignan en encomienda a ese español o a ese portugués. El aborigen viene incluido dentro de la tierra. En el caso de los incas, eso se denomina mita, es casi lo mismo. Cuando se decide que el aborigen tiene alma, hay que sustituir la mano de obra, y eso es más o menos hacia 1512, después que ya los aborígenes han sido diezmados, porque en este proceso también españoles y portugueses van a despoblar la península ibérica para venirse para este lado, y mientras tanto la guerra, las enfermedades que los europeos traen y los trabajos forzados también van a aniquilar las comunidades locales. Se va a introducir entonces la mano de obra africana y esclava de mano de los portugueses en general a partir del 1500-1501. El siguiente siglo es el siglo XVII, es el periodo de la ocupación efectiva del territorio y en donde se elimina directamente toda oposición hacia la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ese trabajo lo hacen las misiones desde México hacia el sur de las órdenes religiosas, sean primero franciscanos y dominicos, agustinos, mercedarios y finalmente los últimos que entran, porque son los últimos en crearse, son los jesuitas. El último siglo es el siglo XVIII, es el siglo de la colonización, específicamente hablando, porque ahí sí voy a tener este conjunto de personas que ya viene a establecerse de este otro lado y que genera entonces una nueva forma de organizar el territorio. Ya es un periodo de mestizaje y es un periodo en el cual ambos bandos de este proceso de transculturación van a tener que alcanzar ciertos acuerdos para poder definir sea la producción, sea en sí comercial, sea el arte, sea la religión, etc. Si nos concentramos en cómo hacen, aquello fue el proceso, qué instrumentos usan, tanto la monarquía española como la monarquía portuguesa para ocupar este nuevo mundo, lo hacen primero a través de esto que es la administración. En el caso tanto portugués como español, de aquel lado del europeo me queda la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, que son los organismos de la monarquía que controla todo lo que sucede de este lado. De este lado, ¿qué sucede? Llegan los adelantados, Hernán Cortés en el 521 para México y Pizarro en el 531 para el Perú, y después van a formar los virreinatos. Los virreinatos son la partición más grande, la subdivisión más grande del territorio. Después van a aparecer, pero muy tarde, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata.
En el caso de Chile, por ejemplo, es una capitanía, es decir, es esta última división del territorio, y siguiendo el orden jerárquico, los virreinatos se ocupaban de las cuestiones políticas, los consulados se ocupaban, son organizaciones administrativas americanas, se ocupaban de los asuntos económicos, las audiencias de los asuntos legales, y las capitanías generales quedaban en general fuera del territorio de los virreinatos y eran como el primer asentamiento, la primera organización para después generar un reino o un virreinato. Dentro de todos esos, pero sobre todo dentro de los grandes territorios controlados por los virreinatos, cada ciudad tenía como gobierno un cabildo, un cuerpo colegiado que trasladaba las normas europeas que emitía esta Casa de Contratación del Consejo de Indias al virreinato y del virreinato al cabildo. En cambio, para el lado portugués, a partir de la llegada del primer adelantado, que fue Pedro Álvarez Cabral en el 1500, lo único que hicieron, a partir de un control de un consejo ultramarino, fue dividir en capitanías que primero fueron privadas hasta que posteriormente, recién a fines del siglo XVIII, se transformó primero en un reino y después en un imperio. La primera herramienta entonces de control es la administración. La segunda es la religión. De aquel lado tengo en Europa el Papa y las órdenes religiosas, y después las traslado de este lado. Y voy a superponer a esa división política que mencioné antes, la división que primero la Iglesia Católica hace a partir de ubicar en esas ciudades que dije antes arzobispos, obispos e incluso la delegación de la Santa Inquisición. A eso voy a volver a superponer cómo las órdenes religiosas administran en provincias las zonas donde misionan. Por ejemplo, en el caso de la Compañía de Jesús, la provincia del Paraguay ubicaba o ocupaba más o menos toda esta zona. Para abajo no sabemos porque el límite todavía no estaba definido. Entonces hay como tres grandes superposiciones que administran con diferentes intereses, en principio, el territorio. Y el último instrumento que me falta es el idioma, porque unificaron. Todos hablaron el mismo idioma, o mejor dicho, dos idiomas, el español y el portugués, eliminando todos los otros idiomas que ya no eran oficiales, eliminando toda otra religión, porque la única era la católica, y eliminando toda otra política, porque la única era la que imponía las coronas de España y Portugal. Si hago lo mismo con un rápido barrido para establecer estos procesos históricos compartidos, lo único que voy a hacer es fijarme en la historia de cada uno de los virreinatos que he abierto antes y verificar que efectivamente todos hicieron lo mismo. En primera instancia fundaron ciudades, después organizaron los virreinatos, después abrieron universidades, dejaron entrar a las órdenes religiosas, tuvieron algunos elementos que los destacaron de los demás y finalmente se fueron desmembrando o cayendo. Ese es el caso del primer espacio, que son las Antillas, donde ven cómo llega Colón, y esto está solamente para que ustedes vean que esto existe nada más. Llega Colón y Colón empieza a fundar, y funda, ¿sí? Lo que más nos interesa es cuando llega en realidad Cortés, porque Cortés toma Tenochtitlán y sobre Tenochtitlán funda su nueva ciudad, que es México. En este virreinato de la Nueva España, del cual Cortés fue como el primer gobernador, el primer virrey en realidad reconocido va a ser Antonio de Mendoza y Pacheco. Y está compuesta por todos estos reinos y todas estas capitanías. Dentro de ella se destaca la Real y Pontificia Universidad de San Ildefonso, que ya mencioné. ¿Quiénes se manejaron dentro de este territorio como órdenes religiosas, misionando y educando? Franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Y entre ellos se destacó sobre todo el que empezó a escribir en defensa de los indios, que fue Bartolomé de la Casa, con su primera relación de la destrucción de las Indias. En el siglo XVII, en esa influencia inicial de lo que es la Ilustración, se va a dar la expansión, sobre todo económica, del virreinato de la Nueva España, y ahí se va a destacar, sobre todo en letras, Sor Juana Inés de la Cruz. El desarrollo de las artes y
específicamente de la Ilustración y de la mano de otro de los virreyes, Antonio María de Bucareli y Ursúa, se va a dar durante el siglo XVIII. Y a veces he mencionado las reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas le van a aparecer muchas veces porque es como la adecuación a nuevos tiempos de esta forma de gobernar. Los Borbones proponen, por ejemplo, otras formas de municipios que eran las gobernaciones intendencias. A partir de 1776, México empieza a perder territorio y finalmente, hacia fines del siglo XVIII, se inician los primeros movimientos revolucionarios. De la misma forma puedo leer el Virreinato del Perú. Ahí tengo como Francisco Pizarro toma Cusco, vuelve a establecer un poblado, en este caso español, sobre la misma fundación de Cusco. Después funda Lima, después aparece un primer virrey. El virreinato en sí incluye capitanías y audiencias, incluso nosotros, Buenos Aires, estábamos incluidos ahí. Quienes misionan en este territorio son franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Su principal universidad fue la de San Marcos. Uno de los principales virreyes, porque fue el que organizó el territorio, fue Toledo. Y la principal producción que tenía era las minas de plata de El Potosí. Entre estos se destaca, como ya dije, la escuela cusqueña, pero sobre todo este Inca Garcilaso de la Vega, que es otro que empieza a contar la historia a partir de lo local, a partir de esa pertenencia al pueblo local originario. Las reformas borbónicas son las que transforman entonces la organización, en particular en el sur, y incluso estas reformas borbónicas nos llegan a nosotros cuando se crean estas gobernaciones e intendencias. El Virreinato del Perú fue el único que quedó del lado o de parte de la corona española durante los procesos de independencia y es donde se mantiene una contrarrevolución española. En contrapartida, esta colonia del Brasil, a partir de Cabral, que ya les mencioné, se empieza a dividir en 15 franjas. Esta es la línea de la línea del trazado de Tordesillas, más o menos por ahí, y todas estas franjas, para este lado, son esas capitanías, que primero empiezan siendo privadas, pero después, cuando aparece este señor que tengo acá al final, que es el Marqués de Pombal, que es como un primer ministro de Portugal, no viene nunca a Brasil, ¿no? Es el que hace lo mismo que los Borbones en el caso de España. Reorganiza la administración de la corona y incorpora, en este caso, todas las capitanías que eran privadas a propiedad de la corona. Estas capitanías, entre esas capitanías se destaca sobre todo la de Minas Gerais, porque es la que produce oro, además de las otras producciones de madera y azúcar, que siempre van a trabajar, en el caso de los brasileños, con mano de obra negra y esclava. Y los últimos son los dos últimos virreinatos que aparecen en escena, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Los dos son fundados en el marco de las reformas borbónicas. El del norte para hacer frente al avance de los piratas y del contrabando, en particular en Cartagena de Indias y en La Habana. Y después van a dar pie al inicio de la Gran Colombia. Su capital fue Bogotá. En tanto que el que tengo al sur, que es el que ahora nos corresponde a nosotros, se funda para tratar de detener el avance portugués y controlar las rutas comerciales a partir del Río de la Plata. La capital del Virreinato del Río de la Plata va a ser Buenos Aires. Y cuando nos llegan estas reformas borbónicas, al crearse esas gobernaciones e intendencias, nosotros, Córdoba, somos la capital de la primera intendencia de Córdoba del Tucumán, a cuyo mando estuvo el Marqués de Sobremontes. El inicio de los procesos revolucionarios se va a dar en este caso a partir de las invasiones inglesas. Estos procesos históricos compartidos nos indican que el territorio latinoamericano, ¿qué comparte en el caso del periodo colonial? Un proceso de conquista y ocupación, encabezados por adelantados o capitanes con poderes ilimitados. Una religión católica como fundamento de la conquista, unificando el territorio como dioses episcopales.
diócesis episcopales, es difícil, la aplicación de un único sistema político y administrativo, ejercido por españoles y portugueses, no por criollos, con asientos en virreinatos, capitanías dependientes de la capital metropolitana. La imposición de un idioma, el castellano o el portugués, tanto en la metrópoli como en las nuevas tierras, dando inicio a una dilatada región cultural. El monopolio mercantilista como único régimen económico, que produce una gran región económica, pero usufructada únicamente por España o Portugal. Las órdenes religiosas, con voto de obediencia, pobreza, castidad y vida en comunidad, que dejando de lado eso, la vida en comunidad, se van solos de a dos, de a tres, emprendiendo la evangelización de vastos territorios y crean, a partir de ahí, regiones de accionar de cada orden, franciscana, jesuita, etc. Una sociedad estratificada de europeos, criollos y mestizos, que margina al aborigen y al negro esclavo, pero se unifica como una región social en las colonias, frente a los europeos. Una cultura oficial, ilustrada, y otra cultura mestiza, que se desarrolla con mayor facilidad, esta última, la mestiza, en regiones alejadas y escasamente controladas por la metrópoli. Pero ante todo, quiero recordar esta otra frase de Arturo Uslar, cuando dice que lo que más caracteriza a este proceso colonial fue el hecho de que cuando los europeos la descubren, es algo nuevo para ellos. No se parecía en nada a lo que conocían. Todo estaba fuera de proporción en lo que se había desarrollado históricamente en la vida del hombre occidental. Y en esa escala nueva americana es donde nosotros vamos a insertar después el urbanismo y la arquitectura. Pasamos a los talleres, si no hay preguntas. Se quedaron mudos. Muy buen teórico, profe. Hasta luego. Gracias.